Somos seguir, somos tu pueblo, somos la voz que clama en el desierto. Somos tus hijos, somos tu vida, un ejército guerrero que te viene a adorar. Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos este día al momento que Dios nos permite de poder adorar y exaltar su nombre. Quiero que me acompañe a leer un salmo, unos versículos del Salmo número 9. Vamos a leer el versículo número 1 y 2 que dice así: quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Creo que este día es una oportunidad hermosa que tenemos para poder adorar al Señor. Pese a las circunstancias que podamos vivir, sabemos que Dios es fiel y que Él nos otorga este momento. Quiero invitarte a que tú, ahí donde tú te encuentras, puedas alabar al Señor, puedas levantar tus manos, puedas cerrar tus ojos, puedas recibir lo que el Señor tiene preparado para tu vida este día. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre Santo, este día, Señor, nos entregamos delante de tu presencia para venir a adorarte, a exaltarte, Señor. Recibe toda gloria y honra. Gracias, Señor, por el privilegio que tú me das de poder recibir tu palabra y de poder adorarte. Recibe toda gloria y honra hoy, Señor. Amén. Gocémonos y alabemos al Señor. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hoy traemos alabanzas a ti, nos gozamos ante ti. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda la alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda la alabanza, mi Señor. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hoy traemos alabanzas a ti, nos gozamos ante ti. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda la alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda la alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria,
mereces todo el honor, mereces toda alabanza, mi Señor. Amén. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te exaltamos. Recibe toda la gloria. Recibe todo honor. Recibe la adoración que hoy le damos. Te alabamos, Dios. Pensando en ti, me encuentro hoy a recordar tu bondad hacia mí y entender tu amor por mí y tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz te entregaste todo? Pensando en ti, me encuentro hoy al recordar tu bondad hacia mí y entender tu amor por mí y tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz me entregaste todo? Fue por amor por mí, fue por amor por mí, fue por amor que tú entregaste todo por mí. Fue por amor por mí, fue por amor por mí, fue por amor que tú entregaste todo por mí. Una vez más, dile al Señor. Pensando en ti, me encuentro hoy a recordar tu bondad hacia mí y entender amor por mí, tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz me entregaste todo? Fue por amor por mí, fue por amor por mí, fue por amor que tú entregaste todo por mí.
mí. Fue por amor que tú entregaste todo por mí. Una vez más digo a Él, fue por amor, fue por amor por mí, fue por amor por mí, fue por amor que tú entregaste todo por mí. Fue por amor que tú entregaste todo. Tú entregaste todo. Fue por amor que tú entregaste todo por mí. Tú entregaste todo. Tú entregaste todo en esa cruz por mí. Fue por amor, Señor. Fue por amor. Que el Señor le bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Nuevamente le damos la bienvenida a este servicio virtual, este culto virtual de Misión Cristiana Elín en Bruselas. Esperamos de que, como cada domingo, este domingo también seamos grandemente bendecidos, no solamente por el tiempo de la alabanza, sino también por la meditación de la palabra del Señor. Estamos meditando el Evangelio de Marcos y el día de hoy vamos a continuar el capítulo 9, que es el capítulo que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Y para comenzar el estudio del día de hoy, vamos a leer del Evangelio de Marcos, el capítulo 9, versículo 33 al 42, que dice de la siguiente manera. Llegaron a Capernaum. Cuando yo estaba en casa, Jesús le preguntó qué venían discutiendo por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolos les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impiden, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Amén. El pasaje que acabamos de leer es la continuación o continúa el momento en el cual nosotros vimos a Jesús liberando a un muchacho que había estado poseído por un demonio durante mucho tiempo. La palabra de Dios o el pasaje nos dice de que desde muy niño vivía ese tipo de ataques en los cuales el demonio que lo poseía buscaba quitarle la vida. El padre, desesperanzado, va en búsqueda de Jesús para ver si él podía hacer algo, pero al no encontrar a Jesús, ya que él se encontraba en el monte con sus 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, acudió a los otros 9 restantes que se habían quedado esperando a Jesús. Entonces vimos cómo los 9 discípulos no pudieron hacer nada y Jesús regresó y no vamos a repetir el estudio anterior, pero Jesús toma el control de la situación y ayuda en su necesidad a este padre, dándoles una gran lección a sus discípulos acerca de la necesidad que tenían de seguir confiando en Él y de poder crecer en su confianza en Dios a través de la oración, de la comunión constante y perseverante con Dios. Entonces vemos cómo el pasaje dice que Jesús y sus discípulos dejaron aquel lugar, pasaron por Galilea y llegaron a Capernaum. Como lo dijimos en algún estudio anterior, Capernaum era una ciudad muy importante para Jesús. Fue ahí donde Él se estableció y de donde partió
para llevar a cabo su ministerio. De acuerdo a los evangelios, por lo menos 5 de sus discípulos venían de esta ciudad de Capernaum. Estaba Pedro, su hermano Andrés, estaba Juan y su hermano Jacobo, y muy probablemente Leví, o a quien nosotros conocemos como Mateo, venían de esta ciudad. Pero mientras que ellos estaban volviendo, Jesús les volvió a recordar el tema que ya les había tocado en el capítulo 8, cuando dijo de que era necesario de que Él muriera en manos de hombres pecadores, o que iba a ser entregado en manos de hombres pecadores, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Como lo dije la segunda vez en la cual Jesús les habla a los discípulos sobre este tema, pero como nosotros lo vemos, de acuerdo a la conclusión que llega Marcos en el versículo 32 de este capítulo 9, los discípulos no habían entendido, no comprendían las palabras de Jesús, ¿cierto? Ahora, no solamente eso, sino que también nos dice Marcos de que tenían miedo de pedirle a Jesús que les aclarara, no se sentían en confianza, ya que Jesús constantemente les está repitiendo de que eran personas que no tenían fe, y ya lo había hecho en el pasaje anterior, con una reprimenda muy fuerte que hizo para sus discípulos. Pero dice el versículo 33 que llegaron a Capernaum, y cuando ellos estaban en casa, Jesús le preguntó que venían discutiendo por el camino. Muy probablemente Jesús está caminando algunos metros por delante, mientras que los discípulos venían detrás conversando, como dice este pasaje, discutiendo sobre algo que realmente no es que Jesús lo ignorara, sino que Jesús quería darles una gran lección acerca de qué realmente o cuál es la grandeza, de qué depende la grandeza en el reino de Dios. Básicamente podríamos decirlo de esa manera. Entonces los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién tenía la posición más alta dentro del grupo. Eran 12 y según ellos uno tenía que ser el más importante, ¿cierto? Y lo que primero vemos en este accionar, en ese actuar de los discípulos, es un gran contraste entre lo que ellos están discutiendo y lo que realmente debía de ser importante para ellos, ya que Jesús les había mencionado nuevamente que iba a sufrir, que iba a morir y que iba a resucitar, ¿cierto? Entonces, aunque ellos quizás no entendían a cabalidad lo que Jesús les estaba diciendo, probablemente se quedaron con la idea de que en algún momento Jesús ya no estaría con ellos, y comenzaron a preocuparse por saber quién sería el discípulo que iba el discípulo más importante después de que Jesús ya no estuviera con ellos. Ahora, acá hay una lección también que es muy importante para nosotros, y es de que las cosas han cambiado mucho en nuestros días, ¿cierto? Porque muchos creyentes somos muy conscientes de todo lo que Jesús soportó por nosotros. Sabemos que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, siendo Dios, humilló a sí mismo y tomó la naturaleza de siervo y nos proporcionó un ejemplo supremo de servicio. Y sin embargo, nos preocupamos más por nuestras propias cosas que por las cosas realmente del Señor. Nos preocupamos por cosas como nuestra reputación o la importancia que nosotros podamos tener en medio de otros creyentes o en la iglesia del Señor, o porque se reconozcan nuestros esfuerzos, lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Casi todas las iglesias tienen personas que quieren ser reconocidas como las más grandes y como las mejores. Eso es algo que realmente siempre se ha dado, y lo vemos nosotros en este pasaje, en la vida de los mismos discípulos. Lo más triste de esta historia es que en el mismo momento en que el Señor Jesús les está diciendo que iba a morir prontamente, que iba a ser sacrificado, es en ese momento en el cual los discípulos comienzan a discutir entre ellos quién sería considerado el más grande. En vez de centrarse en Jesús, en el sufrimiento de Jesús, en la muerte de Jesús, vemos cómo están más centrados en ellos mismos, ¿cierto? Ahora, probablemente nos preguntemos por qué actuaban de esa manera. El versículo 32 lo dice, no entendían, ¿cierto?, lo que Jesús decía.
no entendieron claramente cuál era el mensaje de la cruz. Y me temo que personas que realmente dicen haber conocido a Dios y que muy probablemente han llegado a conocer a Dios, todavía no entiendan lo que realmente la palabra de Dios les es predicado a ellos. ¿Cuántos realmente entienden lo que es el sacrificio de Cristo, lo que ha significado la muerte de Jesús? La nueva posición que ahora nosotros tenemos en Cristo. Verdades muy importantes que la Biblia nos enseña y que son predicadas constantemente desde los púlpitos, y lamentablemente los cristianos están pensando en otras cosas diferentes, menos en lo que realmente la palabra de Dios enseña. Como el día de hoy se puede estar predicando este tema y al final de esta predicación la gente sigue pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios ha sido predicada. El versículo 34 dice que ante la pregunta de Jesús, ellos se quedaron callados. Y se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Ahora, cuando Jesús lo pregunta, no es porque él estuviera ignorante de lo que ellos realmente habían estado discutiendo, sino básicamente lo que Jesús quería era darles una gran lección acerca de lo que es la grandeza en el ministerio. Ahora, probablemente los discípulos estaban un tanto aturdidos. Lo que dice el Evangelio de Marcos es que se quedaron callados, muy probablemente por la vergüenza, porque estaban hablando de algo que quizás en el fondo sabían de que no le iba a agradar al Señor. Ahora, muy probablemente la discusión que estaban teniendo en el camino fue provocada por las palabras de Jesús cuando nuevamente les anunció que moriría. Quizás pensaron que después de la partida de Jesús, uno de ellos sería designado como líder y dijeron quién será, ¿cierto? Ahora, muy probablemente comenzaron a pensar de que ya que Jesús había llevado a Pedro, Juan y a Jacobo al monte donde se transfiguró delante de ellos, entonces quizás ellos eran los primeros que estaban en la lista para ocupar el lugar de liderazgo cuando Jesús ya no estuviera. Ahora, teniendo en cuenta de que los 9 discípulos restantes habían sido humillados en el momento en el cual no podían o no pudieron expulsar el demonio en la vida de este muchacho, delante de muchas personas, todo eso quizás los llevó a que ellos vieran quiénes eran más eficaces sirviendo al Señor o siguiendo al Señor que otros, algo que realmente no tenía sentido y que muy probablemente solamente demostraba los celos, la envidia, el egoísmo que podía haber entre ellos, que es muy natural en la vida de los seres humanos. Ahora, lamentablemente cayeron en la tentación de poder pensar de que uno o el otro eran más importantes que los demás. Ahora, en la epístola de Juan, solamente para ilustrarlo bíblicamente, nosotros vemos cómo Juan condena a un hombre llamado Diótrefes. Juan dice de que era alguien que le gustaba tener la preeminencia entre los cristianos, entre la iglesia. No solamente eso, sino que eso significa de que él quería ser el número uno. Quería controlar la iglesia, quería dirigir la iglesia, quería ser el líder de la iglesia, quería que todos se inclinaran ante sus palabras, ante su voluntad. Entonces vemos cómo realmente la iglesia cristiana ha tenido este tipo de personajes. Y básicamente Diótrefes es el tipo de persona que muestra muy bien cuál hubiese sido el final de los discípulos si Jesús no hubiese intervenido para poder darles la lección que en este momento le va a dar. Ahora, solo consideremos por un momento algo que es supremamente importante. En la iglesia del Señor no hay ni amos ni sirvientes. En la iglesia del Señor solamente hay hombres y mujeres que han sido salvos por la gracia del Señor. Y como cristianos deberíamos aprender a servirnos los unos a los otros y no buscar que nos anden sirviendo o que nos sirvan constantemente, ¿cierto? Porque cuando esta vida termine y estemos ante la presencia del Señor,
todos nuestros esfuerzos egoístas, todos nuestros esfuerzos necios, buscando ser los más importantes en medio de los creyentes, será inútil, será inservible. Lo más importante es servir a los demás como el Señor Jesús lo va a enseñar. Ahora, el versículo 35 dice que Jesús se sentó, llamó a sus 12 discípulos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ahora, para corregir el pensamiento inmaduro y necio de sus discípulos, Jesús se sentó para enseñarles una verdad capital. Ahora, cuando un rabino se sentaba, era porque realmente lo que venía a continuación eran importantes lecciones, enseñanzas, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, de que cuando un rabino se sentaba, asumía una posición de autoridad delante de sus discípulos. Y en ese momento, cuando Jesús se sienta, básicamente lo que quiere decirle a sus discípulos es: ahora me van a escuchar porque les voy a dar una lección. Ahora, lo que Jesús menciona en este versículo es una declaración muy, muy radical. Es quizás contracultural, porque en la sociedad judía en la que operaba nuestro Señor Jesús, realmente el rango, la posición social era muy importante. Era casi una preocupación social, una preocupación cultural, ¿cierto? Porque lo que más le interesaba a la gente en ese tiempo era el asiento más importante que podían tener en las fiestas, o el lugar más importante que podían tener en una sinagoga. Pero el Señor Jesús le da vuelta a todo eso, le da vuelta a los valores de su época, a las tradiciones de su época, y en otras palabras Jesús les está diciendo: no se trata de cuántos sirvientes ustedes tienen, sino de a cuántas personas ustedes sirven. Es básicamente lo que Jesús le está diciendo. Y es porque la grandeza en el reino de Dios, y podemos decir también la grandeza en el ministerio, se encuentra en cómo servimos a las personas y cómo las consideramos como superiores a nosotros mismos, conforme a la enseñanza que el apóstol Pablo nos da también en una de sus cartas. Ahora, Pablo describe esta enseñanza de Jesús de una manera muy vivida cuando habla acerca del mismo Jesús en el libro de Filipenses, y dice de la siguiente manera. En el capítulo 2, versículo 3 al 11, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en las palabras de Jesús, en las palabras de Pablo? Es que básicamente toma la enseñanza de Cristo, el principio de la enseñanza de Cristo, y les da una gran lección también a los filipenses. Y les dicen: ustedes o nosotros los creyentes deberíamos tener la misma actitud que tuvo el Señor. Ahora, la manera de ser usado por el Señor y asegurar una posición de valor, de importancia dentro del reino de Dios o dentro de la iglesia o dentro del pueblo del Señor, es básicamente estar dispuesto a servir al Señor y a los demás. Sé que la grandeza, a diferencia de lo que este mundo pueda definir, no radica en cuánto a nosotros nos van a servir, cuántas personas nos van a rendir pleitesía, cuántas personas van a estar a nuestro lado para poder facilitarnos las cosas. La grandeza, de acuerdo a las palabras del Señor Jesús, está basada en el servicio. En el servicio, en primer lugar, a Él y en segundo lugar a los demás, ¿cierto? Y para poder reforzar la enseñanza que Él está dando, Jesús toma un ejemplo, toma una ilustración, y dice el versículo 36, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. O sea que Jesús seguía hablando y de repente cogió a un niño, lo sentó, y esto lo hizo con un propósito. Porque Jesús
utilizaría la ilustración o el ejemplo de un niño para enseñarles la verdad o para reforzar la verdad que les estaba dando. Entonces, ahora, es muy interesante lo que dice el versículo 37. Bueno, al final del versículo 36 dice, abrazándola le dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora, Jesús toma al niño, lo pone delante de los discípulos y les dice que si recibían a un niño en su nombre, también estaban recibiendo no solamente a él, sino al Padre que lo envió. Ahora, la palabra recibir conlleva la idea de mostrar hospitalidad hacia alguien. O sea, recibir en casa a alguien significa mostrar hospitalidad a alguien. Y en aquellos tiempos la hospitalidad era un aspecto muy importante de la vida social. O sea, las personas eran reconocidas por el grado de hospitalidad que tenían cuando alguien, por ejemplo, llegaba a su casa de visita. Y sabemos cuál era la costumbre, ¿cierto? Cómo se esperaba de que se les recibiera bien, que se les trajera agua para que ellos pudieran lavarse las manos, para que pudieran lavarse los pies, les traían aceite para que ungieran sus cabellos, entonces para que se arreglaran y poder entrar a la casa. O sea que había realmente una idea de hospitalidad muy, muy importante dentro de la cultura en el tiempo de Jesús. Pero la palabra recibir conlleva eso. Entonces, ahora Jesús nos dice que cuando servimos a los más pequeños entre nosotros, en realidad estamos sirviéndole a Él. Cuando nosotros somos hospitalarios, mostramos hospitalidad con personas que realmente quizás no podamos nosotros recibir mucho de ellos, es cuando realmente estamos agrandando no solamente al Señor, sino estamos agrandando también a Dios Padre. Ahora, ¿por qué Jesús utiliza la figura de un niño? ¿Por qué quiere ilustrar esta verdad poniendo a un niño como ejemplo? Creo que por lo menos hay dos razones. La primera de ellas es porque los niños en la sociedad judía siempre formaban parte de la escala social menor, ¿cierto? Entonces se les consideraba como una propiedad y lamentablemente eran ignorados por la mayoría de los adultos, ¿cierto? Muchas veces no se le prestaba atención mucho a los niños. De la misma manera como muchas veces ocurre, ¿cierto? En nuestras vidas. A veces hablamos con personas adultas y de repente cuando un niño interviene en la conversación le decimos cállate niño o después preguntas o estamos hablando, escucha. Casi similar a eso, pero esa era una de las características, ¿cierto?, que tenían los niños. Ahora, en segundo lugar, Jesús utiliza a un niño para enseñar a sus discípulos sobre el servicio porque los niños realmente no pueden hacer nada por los adultos. O sea, que eso es así, ¿cierto? Un niño no puede mejorar la posición de una persona en la sociedad. Un niño no puede aumentar el éxito de una persona, o un niño no puede aumentar nada a la vida de un adulto. Un niño no puede hacer algo importante a los ojos de este mundo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Que Jesús le utiliza a un niño porque los niños más bien necesitan ser servidos. Ellos no pueden hacer mucho por los demás, pero lo que ellos necesitan es mucha atención de los demás. Y no solamente eso, sino que necesitan ser servidos y ellos no pueden servirnos a cambio, ¿cierto? O sea que si usted es un padre, usted sabe de que está llamado a dar más por sus hijos que lo que ellos puedan dar por usted. Y esta es una lección que nosotros debemos tomar en serio. Porque con demasiada frecuencia solo servimos a aquellos que pueden hacer algo a cambio por nosotros. O sea que nuestro servicio no es tanto incondicional, es condicional. Yo hago algo por ti porque tú vas a hacer algo por mí también más adelante. Entonces, en realidad lo que el Señor Jesús está enseñando en este versículo es que nosotros nos acerquemos a aquellas personas que nosotros sepamos de que, contrariamente a lo que nosotros deseamos, que ellos no puedan hacer nada por nosotros, ¿cierto? Quiere que nosotros sirvamos a los que no pueden servirnos a cambio. Ahora, el problema es que vivimos nosotros en una sociedad
muy egoísta y muy competitiva, ¿cierto? Y parece como que si todo el mundo estuviera más preocupado en poder obtener una posición más alta, un rango más alto, ¿cierto? Nos gusta tener nuestras necesidades y nuestros deseos satisfechos. Queremos que realmente todo salga como queremos. Pero con demasiada frecuencia no nos damos cuenta de que las otras personas alrededor nuestro también tienen necesidades. Y que no podemos o que no hacemos lo necesario para ayudarles a satisfacer ellas. Ahora, no solamente eso, sino que muchos cristianos a veces se preguntan, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Bueno, en este pasaje Jesús revela un buen punto de partida, ¿cierto? Para aquellos que desean saber qué quiere Dios que hagan. Y lo que nosotros vemos es de que como creyentes debemos estar siempre dispuestos a servir a los demás. Porque si esto agrada al Padre, entonces eso significa que realmente esa es la voluntad de Dios. Así que si alguien dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, entonces Jesús dice, bueno, comience por servir a los demás. Ahí donde está. Ahí donde está. Con las personas que lo rodean, en el grupo o en la célula donde usted participa, en la iglesia quizás donde usted participa, comience a servir a los demás. Me temo que lamentablemente algunos seremos como los discípulos, ¿cierto? Probablemente estemos buscando que la gente reconozca lo que nosotros hacemos. Que la gente pueda darse cuenta de lo que estamos haciendo. Al fin y al cabo, no estamos haciendo tanto las cosas para el Señor. Estamos haciendo las cosas más por nosotros. Porque queremos que la gente nos vea, porque queremos que la gente nos aplauda, porque queremos que la gente se lleve una buena imagen de nosotros y pueda decir que realmente sí, nosotros hacemos las cosas. Entonces, pero en realidad no es eso lo que el Señor espera de nosotros, ¿cierto? Más bien deberíamos ser imitadores de Cristo. Y ser imitador de Cristo significa estar dispuesto a servir, ¿cierto? Y si, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros estamos llamados a ser como Cristo, entonces también deberíamos estar dispuestos a servir. Y servir a todo tipo de personas, ¿cierto? Ahora, versículo 38 al 41, Jesús hace una aclaración. El versículo 38, Juan dice algo que es muy interesante. Dice, Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos, porque no es de los nuestros. Ahora, Juan admite que él y los demás en algún momento habían visto a alguna persona que estaba expulsando demonios en nombre de Jesús, pero que no formaba parte del grupo de los 12, ¿cierto? Entonces, lo que él básicamente está diciendo, nosotros no lo aceptamos, no lo consideramos como válido, ni como válida tampoco las cosas que está haciendo, porque realmente no forma parte de nuestro grupo, Señor. Y lo que nosotros vemos en ese momento es la misma actitud de los fariseos, ¿cierto? La misma actitud de los fariseos. Ahora, nosotros sabemos que Juan amaba al Señor y quería lo mejor, pero su corazón no estaba bien en cuanto a este tema. Y lamentablemente nosotros vemos cómo esa actitud sigue prevaleciendo dentro de la iglesia hoy día. Porque tendemos a asumir que estamos sirviendo al Señor de la mejor manera y la manera más bíblica posible. Y falsamente pensamos que aquellos que no hacen las cosas como nosotros las hacemos, entonces realmente no forman parte de nuestro grupo. No son como nosotros, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que hacen las cosas de manera diferente y por ende concluimos de que deben de estar equivocados. Y que eso no puede agradar al Señor. Y muchas veces aún tenemos la tendencia a condenar las cosas que otras personas, otros creyentes o otras iglesias hacen de manera diferente. Ahora, es irónico en este pasaje que los discípulos de Jesús le prohibieran hacer a este hombre algo que ellos mismos no habían podido hacer, y era expulsar demonios. O sea, porque nosotros vemos en el capítulo anterior, ellos no habían podido expulsar a un demonio. Y en ese momento encuentran a alguien que sí podía hacerlo y le dicen, no lo puedes hacer porque tú no formas parte de nosotros. Ahora, en el versículo 39 Jesús le dice, no, pero no se le impida. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede
a la vez hablar mal de mí. Entonces, lo que vemos acá Jesús es que reprende a Juan por lo que él había hecho o por lo que los discípulos habían hecho, ¿cierto? Y Jesús declara de que si no estaban sirviendo, o si alguien estaba sirviendo en el nombre de él y estaba haciendo milagros en su nombre, entonces en realidad esa persona no podía hablar mal de Jesús, ni podía ser un perjuicio para el reino ni para la alabanza del Evangelio. Lo que significaba era de que estaban en un grupo diferente, ¿cierto? Pero que estaban trabajando por el mismo objetivo. Ahora, el Evangelio de Juan nos dice que un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a él y le dijeron lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 26 al 30, le dijeron, Rabí, o sea, hablándole a Juan el Bautista, le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o del Jordán, y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. O sea que los discípulos de Juan le están diciendo, mira Juan, la persona que tú bautizaste hace algún tiempo, al otro lado del Jordán, esa persona ahora está bautizando, está haciendo lo que tú haces, o lo que tú hacías, y ahora todas las personas están yendo hacia él, se están acercando a él. Y Juan le responde, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda, dice Juan. A él le toca crecer y a mí menguar. Qué gran lección la que nosotros vemos en la palabra de Juan. Y qué gran lección la que Juan le da a sus discípulos. Al sentirse de la misma manera como los discípulos de Jesús en este pasaje. Estaban celosos, están envidiosos, una mezcla de egoísmo, deseando que otros no hicieran lo que ellos estaban llamados a hacer. O comparando lo que ellos hacían con lo que hacían otros. O comparando a los líderes diciéndole, él está haciendo cosas que tú hacías. Cuando realmente no es eso, ¿cierto? No es eso. Y Juan termina diciendo, le dice, ustedes me son testigos de que yo les dije que yo no era el Cristo, sino que yo iba a venir delante de él. Y utiliza la analogía o la ilustración de la relación entre un novio y una novia. Le dice, el que tiene a la novia es el novio. Y dentro de esta ilustración, él dice, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Es decir que Juan dice, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Y me alegra escuchar la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer ahora y a mí me toca menguar. Ahora, en el versículo 40 dice, el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera le dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Ahora, Jesús lo que está afirmando es que aquellos que no trabajaban contra él, en realidad trabajaban para él. O sea que, aunque no viajaban con él, aunque no estaban con él, aunque no tuvieran tiempo como tenían estos discípulos, en realidad lo que estaban haciendo era servirlo a él. Ahora, no solamente, sino se declaró que todo lo que diera incluso un vaso de agua en su nombre, básicamente iban a recibir recompensa, no perderían la recompensa. Entonces, lo que Jesús básicamente quiere decir es que aunque el enfoque de esas personas sea diferente, eso no significa de que fuera incorrecto. Al contrario, ¿cierto? Jesús podía trabajar a través de otras personas de la misma manera que estaba trabajando o que iba a trabajar a través de sus 12 discípulos. Y aquí también nosotros vemos otra lección importante para aprender. Porque podemos juzgar a otros que hacen las cosas o sirven al Señor de manera diferente a la nuestra. Asumimos que sus diferencias, por ejemplo, los descalifican para servir o lograr algo de valor para el Señor. Eso es lo que muchas veces nosotros pensamos y en muchas iglesias encontramos, ¿cierto? Y en realidad necesitamos tener mucho cuidado con tales pensamientos y tales actitudes. Por ejemplo, criticamos la versión de la Biblia que se lee en una iglesia
diferente a la que se lee en la nuestra. O también criticamos la manera como en una iglesia alaban al Señor y cómo alabamos en la nuestra, ¿cierto? O también criticamos la manera como los creyentes se visten y aún como los predicadores se visten, que es de una manera diferente a como nosotros nos vestimos, o quizás son los patrones de vestimenta que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, pero algo que nosotros tenemos, y ahí podemos aumentar muchas cosas, ¿cierto? Pero el hecho de que otros sean diferentes no significa de que Dios no esté obrando a través de ellos. El hecho de que otras personas hagan las cosas de manera diferente no significa de que nosotros seamos mejores que ellos, porque lo hacemos a nuestra manera y según nosotros esa es la mejor manera de poder hacer las cosas. En realidad este pasaje nos obliga a recordar de que podemos tener diferentes preferencias, pero no solamente eso, sino que también podemos estar en desacuerdo con algunos métodos que algunos cristianos utilicen para servir al Señor, pero no podemos condenar la obra del Señor. O sea, no tenemos ni la llave ni el candado para poder abrir o cerrar la puerta a nadie en la obra de Dios. Si Dios ha llamado a alguien para hacer algo, Dios lo va a utilizar. Y si esta persona ha sido salvada por la gracia del Señor y ama a Dios y busca el avance del Evangelio, predicar el Evangelio, entonces estamos en el mismo equipo, estamos trabajando por los mismos objetivos. Al fin y al cabo, el tiempo va a revelar la verdad. Así como Pablo lo dijo, ¿cierto? Que hay algunos que predican a Jesús con una motivación incorrecta, que no lo hacen porque realmente deberían hacerlo. Pero Pablo dice, al fin y al cabo, lo que más importa es que Cristo sea predicado. Y lo hace teniendo en cuenta de que un día cada uno de nosotros, no solamente las iglesias, sino los creyentes, aún los ministros del Evangelio, vamos a tener que dar cuenta a Dios. No vamos a tener que dar cuenta a los demás creyentes, vamos a tener que dar cuenta a Dios. Y no solamente eso, sino que cada iglesia o ministerio debe ser juzgado por la clase de gente que produce. Entonces, si un ministerio o una iglesia produce gente piadosa, entonces realmente es una iglesia o un ministerio que Dios está usando, no importa cómo nosotros nos sintamos al respecto. Entonces, que es muy, pero muy importante, ¿cierto? Y que yo creo que si nosotros tuviéramos en mente más esta enseñanza, podríamos evitarnos tantos problemas que hay dentro de las iglesias y tantos problemas que hay de diferencias. Deberíamos de prestar atención a esta verdad que el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos. Ahora, como conclusión, este es un pasaje muy interesante, muy convincente, ¿cierto? Una vez más tenemos que reconocer honestamente de que nos parecemos más a los discípulos en la manera como ellos actúan, en la manera como ellos piensan, en la manera como ellos hacen las cosas. Quizás sea un tanto difícil de admitir, pero si somos honestos, llegaremos a hacerlo, ¿cierto? Porque a menudo permitimos que nuestros deseos y nuestras preferencias obstaculicen la obra del Señor, la obra del Señor que realmente busca hacer nosotros. Lamentablemente no entendemos lo que significa o lo que realmente Jesús significa para nosotros. No entendemos la palabra del Señor cuando es predicada. La escuchamos, sí, no la aplicamos. En vez de estar preocupados en agradar más a Dios cada día, estamos más preocupados en agradarnos a nosotros mismos. Queremos que se nos reconozca, queremos que se nos aplauda, queremos que la gente pueda hablar y vernos de una manera que nos haga sentir bien, pero no se trata de eso, ¿cierto? Es más, déjeme decirle que servir al Señor no siempre tiene como recompensa aplausos y alabanzas y halagos y buen recibimiento de las personas. Servir a los demás
demanda sacrificio, demanda esfuerzo, su cuota de sufrimiento, de dolor, de tristeza. De la misma manera como lo vimos la semana pasada, ¿cierto? No solamente había un cierto fastidio, sino una tristeza en el Señor de que realmente sus discípulos no confiaran en Él. Siempre ponieran en tela de juicio su capacidad para hacer las cosas. Pero lo que nosotros vemos, sea como sea, es que debemos estar dispuestos a servirle al Señor y a los demás. Sin juzgar ni condenar, solo porque la otra persona tenga un enfoque diferente. Debemos buscar a las personas, servir a las personas, aun cuando ellos no puedan hacer nada a cambio. Es más, eso es lo que deberíamos de hacer. No buscar que las personas hagan algo por nosotros. Y por ende ayudarlos, sino servir a las personas, aun aquellas que no pueden hacer nada a cambio para nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer, cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A quién le va a dar usted un vaso de agua fría en nombre de Jesús? Fíjese que es muy interesante porque no necesitamos echar demonios para poder nosotros ser reconocidos y agradar a Dios. Este pasaje dice que solamente un vaso de agua fría que le demos a alguien es suficiente para agradar a Dios. Y darle un vaso de agua fría a alguien en nombre del Señor es el primer paso en el camino de la grandeza, en el servicio y en el ministerio. Así que quiera Dios que realmente nosotros entendamos cuál es la perspectiva y cuál es la definición que Dios da sobre la grandeza en el ministerio. No es lo más importante ser servidos, lo más importante es servir a los demás. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza que acabamos de tener, por cada una de las reflexiones que podemos extraer de estos versículos, por la verdad tan importante, por esta verdad eterna, por esta verdad tan capital para nuestras vidas. Señor, una verdad que va en contra de todas aquellas cosas, Señor, que afean el carácter y la imagen tuya en nosotros, como la celos, la envidia, el egoísmo, Señor. El afán de poder figurar, de ser reconocido. Señor, yo te pido que tú nos enseñes y que puedas no solamente a través de esta predicación hablar en nuestras vidas, sino también hacer real esta palabra en nuestros corazones. Que si queremos ser grandes, realmente nosotros tenemos que servir a los demás. Como dice tu palabra, el que se enaltece será humillado, pero que el que se humilla, ese será enaltecido, Señor. Queremos nosotros ser de ese tipo de personas que te agradan, que realmente hacemos las cosas para agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a servir a los demás. Ayúdanos, Señor, a tener una mente mucho más abierta. Señor, que no busquemos compararnos con nadie y que no critiquemos a aquellos que hacen las cosas de manera diferente a nuestras preferencias. Que realmente podamos ver los frutos, el resultado de lo que otros están haciendo. Ayúdanos, Señor, a poder ser de esta manera y a poder ser de bendición en tu obra. Por Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Deseo que puedan tener una buena semana, que podamos seguir participando de cada una de las reuniones que tenemos dentro de la iglesia, reuniones virtuales, es obvio, reuniones de oración, las células virtuales y también el culto virtual que estamos teniendo. Sigamos orando para que muy pronto podamos
podamos nuevamente congregarnos, por lo menos darnos la oportunidad, la posibilidad de poder reunirnos, aunque sea en menor número, pero que lo podamos hacer. Cuidémonos, busquemos siempre ser precavidos, guardar las normas que han sido establecidas y de esa manera podamos seguir sirviendo al Señor. Así que Dios les bendiga. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo también fuera de Bélgica. Que Dios los bendiga ahí donde ustedes se encuentren. Será hasta el próximo domingo. Un abrazo y que el Señor los guarde. Amén. Qué hermoso momento delante de la presencia del Señor, hermano y hermana. Damos gracias también a Dios por su palabra, porque ha hablado a nuestras vidas. Esperamos que este culto haya sido de bendición para sus vidas. Le quiero invitar a que pueda suscribirse a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube, que pueda darle clic a la campanita para poder recibir todas las notificaciones de los servicios que como Iglesia LIM tenemos para ustedes. Y lo más importante, que pueda compartir estos videos con algún amigo, con alguna amiga, con algún familiar que no conoce del Señor o que probablemente está pasando por alguna necesidad. Que el Señor le bendiga su semana y nos vemos hasta el próximo domingo, si Dios quiere.